Hola, un gusto tenerte aquí nuevamente en este curso Conocimiento y Disfrute del Vino, esta vez con la clase Ciclo, Labores y Sistemas de Conducción en el Viñedo. En la clase de hoy revisaremos aspectos como cuál es el ciclo fenológico de la vid, es decir, las distintas etapas de desarrollo por las cuales va cruzando el cultivo, las principales labores vitícolas que acompañan este crecimiento para la obtención de una uva de buena calidad y los sistemas de conducción que principalmente se emplean hoy en día. Cuando hablamos de fechas, siempre habrá cierta variabilidad en función del sector en el cual nos encontremos. Si nos situamos en el hemisferio sur, en el caso específico de Chile, el Valle Central, las fechas aproximadas son las que vamos a revisar a continuación. Por ejemplo, el ciclo podríamos comenzarlo con brotación, que ocurre la segunda quincena de septiembre, con la aparición de tejidos verdes en una planta que estuvo todo el invierno en receso. 2 meses después ocurre la floración. ¿Qué ocurre? Entonces, la segunda quincena de noviembre, las flores comienzan a abrirse. Luego de esa apertura de flores, hay una autopolinización, una fecundación y una formación entonces de esta baya o grano de uva que ya es visible a inicios de diciembre. A eso le llamamos cuaja. ¿Ya? La uva cuajó cuando la baya ya es visible, con un racimo bastante aireado, como tú ves en la fotografía inferior izquierda. Durante diciembre, la planta va absorbiendo agua, la baya va creciendo por elongación, ¿ya? Producto del ingreso de agua y por multiplicación celular, y terminamos diciembre con un racimo ya apretado, decimos. ¿Ya? A esto le llamamos llenado de baya o apriete de racimo, que ocurre entonces durante diciembre. Avanzamos en el ciclo a enero. ¿Qué ocurre en enero? La pinta o envero, que también se llama, que ocurre tanto en uva blanca como en uva tinta. En uva blanca, la uva cambia de un verde intenso a un verde más translúcido y en uva tinta de un verde a un color más bien moradito. Desde la pinta hasta que nosotros decidimos cosechar la uva va madurando. Esta maduración, ¿verdad? La idea es que no llegue a ser sobremaduración en el caso de que se nos atrase la cosecha por alguna razón. Posterior a ello, ya en mayo, ocurre la caída de hojas, para posterior a eso ingresar entonces al receso invernal necesario para la planta durante todo el invierno, desde mayo hasta septiembre. Lo mismo lo podemos graficar en este ciclo, en donde la brotación comienza en septiembre, la floración 2 meses después, en noviembre, la cuaja de la uva ya es observable a principios de diciembre. Durante diciembre se llena la baya y se pinta en enero. Pinta o envero ocurre en enero. Una vez que madura y la planta termina también su ciclo ya en otoño, comienza con la caída de hojas el receso invernal. Si a este mismo ciclo nosotros le agregamos las principales labores, cabe destacar la poda que ocurre en los meses de invierno, muy importante para definir la estructura de la planta y sobre todo el nivel de carga de uva que tendremos en la temporada siguiente. El manejo de follaje, cuando la planta ya ha brotado, ¿ya? Y para concluir finalmente, ¿verdad?, con la cosecha de uva o vendimia. La poda, ¿ya?, puede realizarse una prepoda mecánicamente, pero finalmente siempre va a terminar con una poda manual que permita discernir, elegir cargadores lo mejor posicionados para obtener la uva que nosotros queremos en función también del estado de la planta, la antigüedad de la plantación, entre otros factores. Dentro de las labores del manejo de follaje, de carga y otros encontramos el desbrote, principalmente por ejemplo de troncos y cargadores, como lo vemos en la imagen. El despunte de los brotes más adelantados. Movimientos de alambre que nos permiten tener una espaldera bien formada. El riego en función de las necesidades del cultivo. La fertilización para poder devolver al suelo lo que extraemos a través de la producción de uva. El control de malezas, normalmente sobre hilera, y el manejo de cultivos entre hileras, que permiten balancear el viñedo de mejor manera. El raleo de uva, pensando que cuando hemos podado hemos dejado un leve exceso
para que en caso de ocurrir algún accidente climático, quedemos de todas maneras cubiertas si es que hay alguna pérdida de uva. En caso de no haber ningún accidente climático, tendremos que ralear o eliminar el exceso de uva para llegar al nivel de carga adecuado, que nos permite obtener la calidad esperada. El monitoreo de plagas y enfermedades es muy importante hoy en día en la viticultura sustentable para poder disminuir la presión de agroquímicos en el viñedo, en el medio ambiente en general y en el vino, protegiendo así también la salud de los trabajadores y el consumidor. Y, en caso de ser necesario, se realizarán aplicaciones de insumos fitosanitarios que la ley permita en las dosis adecuadas para obtener una uva sana y de buena calidad, para también tener un vino bueno y sano. La vendimia puede desarrollarse tanto manual o mecánicamente. Es importante recordar que las máquinas hoy en día tienen tecnologías que permiten maltratar muy poco la uva y tratar bien al viñedo. No es como cuando recién llegaron las máquinas en donde el daño que había a la materia prima era bastante alto. Las máquinas tienen el gran beneficio de poder cosechar más rápido que las personas, pudiendo tener un tiempo de reacción mucho mejor. Se pueden cosechar más horas al día, ya incluso de noche. De esta manera logramos llevar la uva fría a la bodega. Y por su parte, los vinos de alta calidad, los vinos íconos, normalmente siempre las viñas los siguen prefiriendo de todas maneras con la cosecha manual, que es mucho más cuidadosa. Para definir la fecha de cosecha es importante que observemos ciertos parámetros. Uno de ellos es el contenido de azúcar, para lo cual podemos emplear elementos como el que vemos ahí, un refractómetro, que mide el porcentaje de sólidos solubles o azúcares de la uva que se expresan en grados Brix. Pero también se realizan otros análisis en laboratorio, como acidez y pH, densidad, entre otros, y además la degustación de bayas y de mosto es importante. En la foto de la derecha observamos enólogos que están degustando las bayas, midiendo qué tan astringentes o maduros están los fenoles de la piel de la uva tinta en este caso. Llegando ya a los principales sistemas de conducción que encontramos en la producción de uva para vino, el primero y más antiguo que tenemos en Chile es la cabeza. Aquí no tenemos postes ni alambres y encontramos un arbustito que crece libremente, ¿ya? En el cual la uva cuando ya adquiere peso baja siempre y se encuentra siempre protegida por hojas y se encuentra a una corta distancia de las raíces, porque son arbustos bajos. Por lo tanto, también ahí la energía que la planta dedica al movimiento de savia es menor. ¿Cuáles son los problemas que tiene tal vez la cabeza? Es que la mecanización es prácticamente imposible y si los viñedos son muy antiguos, es probable que la distancia entre plantas sea mayor a la adecuada y el rendimiento por hectárea sea bajo, lo cual también compromete la rentabilidad de la plantación. La espaldera es el sistema más empleado en viticultura para vino y permite una buena iluminación, una buena ventilación y también una buena mecanización, lo cual influye directamente en el costo de la producción. El parrón o pérgola española sigue siendo muy empleado en producción de uva de mesa, pero cada vez menos empleado en producción de uva para vino. De todas maneras, es el típico que se encuentra en el patio de las casas y con una adecuada apertura de ventanas y desbrote y deshoje, podemos lograr tener una buena iluminación y ventilación, que es el principal problema que se presenta para la producción de uva para vino sana. Es así como en el caso de la producción de uva de mesa se ha venido desarrollando el Open Gable o parrón sudafricano, que tiene el mismo principio del parrón español, pero es abierto al medio, si ustedes se fijan, permitiendo mejorar la ventilación e iluminación, más algunos otros aspectos que tienen que ver con eh, el manejo del cultivo, la cosecha, la rapidez, la facilidad de los trabajadores para llegar al racimo y la disminución de accidentes y tiempos de cosecha. Lira es otro sistema empleado
tradicionalmente en uva para vino, aunque su uso es bastante bajo. En este caso, la planta se divide en dos, ¿ya? Forma una uv y se justifica cuando se encuentra la plantación en un sector de alta fertilidad y probablemente con un viñedo de alto vigor, es decir, la expresión de follaje es tan alta que amerita una doble cortina de follaje. Scott Henry y el sistema que vamos a ver a continuación, Smart Dyson, son sistemas que dividen el follaje de la planta en dos, hacia arriba y hacia abajo. Esto comenzó cuando en los 90 había un alto interés en producción de uva y de mucha uva en sectores productivos, una producción más bien intensiva, pero con el tiempo se fue observando que la calidad de la fruta de un piso con inferior, por ejemplo, con respecto al piso superior, era distinta. Esta heterogeneidad no actúa a favor de la calidad del vino, por lo tanto hoy en día es poco lo que se emplea. Y también hay algunas particularidades en función de las condiciones climáticas de cada sector. Aquí tenemos Santorini, una isla muy bonita de Grecia, que tiene viñedos y ellos distribuyen sus plantas, o las formas más bien, en esta especie de nido, que protege al racimo del viento extremo, ¿ya? Y a la planta en sí para evitar desganches y otros daños. Y también tenemos en otra isla, Lanzarote en este caso, en España, y también tenemos este sistema amurallado en Lanzarote, que permite proteger a la uva del viento extremo. Si quieres saber más sobre otros tipos de conducción y el razonamiento y las variables que influyen en la decisión, puedes leer el artículo que escribí que te dejo en el link. Quedamos así entonces hasta la próxima clase. No te la pierdas, espero que te haya gustado esta y seguimos aprendiendo entonces sobre disfrute y conocimiento del vino. Hasta la próxima.